Irma Beatriz Girón, de 22 años, y Gloria Fernández, de 15, fueron encontradas sin vida luego que los vecinos hicieran una denuncia por el olor que salía del departamento. La descomposición de los cuerpos hizo pensar que habían perdido la vida hacía 2 semanas, pero habían sido vistas con vida apenas hace 3 días. Hace poco más de 30 años, una serie de impericias garrafales hizo que la investigación se perdiera en la hipótesis más descabelladas, incluyendo veneno de una mamba africana, o incluso se trató de un caso paranormal. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. La tarde del jueves 13 de abril de 1989, la propietaria de la casa de la calle Melo al 3000, en Vicente López, escuchó sonar el timbre. Demoró en atender, le costaba desprenderse de la pantalla del televisor donde aparecía que Argentina se desbarrancaba hacia el fondo de un abismo. Juan Carlos Pugliese, el ministro de Economía de Raúl Alfonsín, estaba anunciando una serie de medidas que parecían más un manotazo de ahogado que una solución para la crisis. El control de precios, dólar libre y flotante y aumentos hasta del 14% para las tarifas de los servicios públicos y del 16% para los combustibles. Cuando finalmente abrió la puerta, se encontró con Irma Beatriz Girón, la joven de 22 años que desde unos pocos meses atrás alquilaba el apartamento del fondo. La chica parecía preocupada. ¿Me presta el teléfono?, le preguntó Irma, y a continuación explicó. Está mi prima de visita y tiene fiebre. Pasá, querida, pasá. Esto le respondió la propietaria. La chica hizo la llamada y se despidió. Segundos después, la mujer estaba nuevamente frente al televisor, prendida de las noticias. No imaginó, era imposible, que 3 días después su propia casa, más precisamente el departamento ubicado al fondo del pasillo lateral, sería escenario de un caso policial que con el correr del tiempo y de las semanas se transformaría en un misterio desconcertante, casi imposible de resolver. La mañana del domingo 16, la comisaría segunda de la Bonaerense, ubicada en Florida, recibió una llamada. Del otro lado del teléfono, un vecino preocupado denunciaba que un olor nauseabundo, como el de un cuerpo en descomposición, salía del departamento del fondo de la casa de Melo al 3000. Los policías, después de llamar insistentemente sin que nadie respondiera, abrieron la puerta con la llave que guardaba la propietaria. Pero retrocedieron asqueados. El olor concentrado en el departamento los repelió. Uno de ellos no pudo contenerse y se vomitó en el pasillo. El olor provenía del baño, donde encontraron 2 cadáveres en la bañera llena de agua. Eran 2 mujeres. Una de ellas era la inquilina, Irma Beatriz Girón. Estaba semidesnuda, con el torso cubierto solo por un pullover empapado. El otro cadáver era el de una adolescente que pronto sería identificada como Gloria Fernández, de 15 años, prima de Irma. Estaba completamente desnuda. La primera impresión que tuvieron los policías fue que las mujeres llevaban más de 1 semana muertas. Los cadáveres, escribiría en su informe el oficial Benítez, a cargo de la patrulla,
mostraban un avanzado grado de descomposición. Al mediodía llegó el juez en lo penal del juzgado número 2 de San Isidro, Raúl Casal. Benítez lo recibió con un pañuelo en la mano. Póngase en la nariz este pañuelo con perfume, doctor, porque de lo contrario ni siquiera va a poder entrar. Al juez también le pareció que las dos jóvenes llevaban mucho tiempo muertas, pero eso era imposible. La propietaria de la casa había conversado con Irma hacía menos de 3 días cuando la joven le pidió el teléfono, y los padres del adolescente le dijeron al juez que Gloria se había despedido de ellos el jueves en la tarde, diciendo que se quedaría a dormir en casa de su prima. En su testimonio, el médico Arnoldo Bresciani, de la guardia del hospital de Vicente López, confirmó que el jueves en la tarde las dos jóvenes estaban vivas. Dijo que había ido a la casa en respuesta al llamado de Irma. El médico añadió que Gloria tenía fiebre y que le había recetado Multin, un analgésico y antipirético para tratarla. Además, habría recomendado al adolescente que tomara un baño de inmersión con agua tibia y que podría ayudar esto a bajar la fiebre. El juez quedó desconcertado. Parecía imposible que los cadáveres se descompusieran de ese modo en apenas 3 días. Y había un misterio, y esto le preocupaba. El estado de descomposición de los cuerpos era tal que a los oficiales de la policía científica les costó sacarlos de la bañera sin que, como dijo uno de ellos, perdiéramos restos al manipularlos. Los llevaron a la morgue de Bonaerense en La Plata y lo dejaron 48 horas en una cámara frigorífica antes de poder realizar la autopsia. Mientras se esperaban los resultados, el juez y los investigadores empezaron a tejer hipótesis sobre la muerte de las jóvenes. Pensaron en un pacto suicida, en una relación amorosa que habría terminado mal, que había una matado a la otra y después se habría quitado la vida, en una electrocución también deliberada o accidental, en envenenamientos de todo tipo, en un asesinato cometido por alguien cercano a las víctimas a quien las jóvenes le habrían permitido entrar al apartamento ya que no había señales de que la cerradura hubiese sido forzada. Para esta última hipótesis tenían a un sospechoso, el novio de Irma, que solía visitarlas, incluso quedarse a dormir en el apartamento. Era un hombre de 30 años, dueño de una veterinaria. Cuando lo interrogué, le tomé una testimonial muy dura. No me cerraba que fueran novios hacía tanto tiempo y que él ni siquiera tuviera la llave del departamento. El tipo estaba casado y con Girón tenían una especie de segundo hogar. Recordaría años después el juez Casal en una entrevista. Tras 10 días, los resultados del examen forense no hicieron más que ahondar el misterio. Los cuerpos no tenían heridas de armas blancas ni de arma de fuego. Tampoco se encontraron rastros de antifebril que le había recetado el médico. No había vestigios de que los venenos existían en sus cuerpos, ningún tipo de veneno conocido. No había nada. Y sobre todo, nadie podía explicar cómo los cuerpos se habrían descompuesto de esa manera en menos de 3 días. En ese momento, entró en escena un perito con una hipótesis exótica. Un mes y medio después del hallazgo de los cadáveres, el juez Casal recibió la llamada de un perito del Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal. El hombre se llamaba Andrés Berriocanal y le dijo que tenía una explicación rápida para la descomposición de los cuerpos de Irma y de Gloria: el veneno de la serpiente conocida como la mamba negra. Ya en el despacho del juez, Berriocanal explicó que se trataba de la Dendroiapis polylepis, una serpiente venenosa que habita en diversas zonas del África subsahariana y que mide entre 2 o 3 metros. El color de la piel varía entre el gris y el marrón oscuro
pero se le conoce vulgarmente como la mamba negra, porque cuando ataca a sus presas abre extremadamente la boca, cuyo interior es negro y azulado. Después de describir al bicho, el perito fue al punto. El veneno de la mamba negra contiene una toxina que no solo mata rápidamente, sino que acelera la descomposición del cuerpo a una velocidad que hace parecer que cada hora transcurrida desde la muerte fueran 6. El forense le dijo también que en el mundo habrían 2 casos registrados de asesinatos cometidos con el veneno de la mamba negra. Para entonces, todas las líneas de investigación habían terminado en callejones sin salida. El juez pensó que si bien no había mambas negras reptando por las calles de Vicente López, y menos aún dentro de los departamentos, sí había veterinarios que podrían traerlas de África, y el novio de Irma tenía una veterinaria. El cuadro que pintaron los investigadores podría describirse así. El novio de Irma tenía una mamba negra que le había extraído el veneno para inyectárselo a Irma y matarla. Como había encontrado a Gloria de visita en el departamento, también la habría envenenado a ella. El juez decidió el allanamiento de la veterinaria, pero ahí lo único que encontró la policía fueron 2 inofensivas culebras verdes, pero el veterinario no estaba y nadie sabía dar noticia de su paradero, de modo que se libró una orden de captura. Cuando esto trascendió, en los titulares de los medios, la extraña muerte de las 2 primas en una bañera pasó a llamarse el crimen de la mamba negra. Mientras buscaba sin suerte al veterinario sospechoso, el juez Raúl Casal ordenó nuevas autopsias de los cadáveres de las primas para determinar si habían sido asesinadas con veneno de mamba negra. La pericia quedó a cargo del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cuando los forenses buscaron los órganos de las 2 jóvenes, no encontraron sus corazones por ninguna parte. Se ordenó un registro completo de la morgue sin resultados. El sumario interno no permitió establecer qué había pasado, aunque dado el funcionamiento habitual de ese organismo, históricamente plagado de irregularidades, hizo pensar que se habían extraviado por negligencia. Al mismo tiempo, otro fenómeno extraño inquietaba a los investigadores. En un nuevo registro del departamento donde habrían encontrado a las 2 jóvenes muertas, descubrieron que la bañera estaba nuevamente a medio llenar con agua putrefacta. No entendían qué había pasado. La bañera había sido vaciada, lavada y desinfectada. A su vez, el departamento tenía el precinto policial intacto. El análisis del agua acumulada reveló que tenía restos cadavéricos. El caso no solo parecía imposible de resolver, sino que cada vez se iba retorciendo más. Al veneno de la mamba se le sumaba ahora 2 corazones misteriosamente desaparecidos y una bañera que se llenaba por sí misma con agua podrida. Con los corazones desaparecidos, el juez Casal ordenó la exhumación de los cadáveres para nuevas autopsias. Esta vez, la pericia quedó a cargo de los médicos forenses Néstor de Tomás y Osvaldo Raffo, quienes trabajaron a partir de muestras óseas. Por lo sencillos, los resultados, que no dejaban margen de duda, sorprendieron a todos. Irma y Gloria habían muerto intoxicadas con monóxido de carbono, acreditada científicamente por la presencia de carbohemoglobina en la médula ósea. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos también tenía una explicación sencilla. Muy lejos de los efectos del veneno de la mamba, una estufa de gas encendida que dejó a los cuerpos sometidos a una altísima temperatura en el ambiente húmedo del baño aceleró el proceso de descomposición.
Un triste accidente fatal se había transformado en un supuesto crimen irresoluble por una extraña cadena de negligencias. Los policías que entraron al baño apagaron la estufa, pero no registraron el hecho en su informe. Los forenses que hicieron la primera autopsia no buscaron vestigio de monóxido de carbono, la causa más común de muerte dentro de baños sin ventilación y con estufas a gas en su interior. ¿Y la bañera que se llenaba por sí sola? Una de las canillas perdía gota a gota y el caño de desagüe estaba tapado por restos cadavéricos que se habían desprendido de los cuerpos en descomposición. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.